Buenas noches, estamos acá con José Luis Escobar, quien no necesita presentación, ¿no? A usted lo conoce en el mundo académico, usted es filósofo de profesión, y hay muy pocos filósofos acá en Ayacucho, no lo conocemos filósofos de profesión, ¿no? Claro, filósofos puros. Ajá. Bueno, estábamos dos, ¿no? Hermógenes Hanampa era otro, que ya hace un montón de tiempo. Y después hay otro señor que creo que se dedica a la ganadería, pero no recuerdo su nombre, pero también ya promociones después del principio de los 60. ¿Pero por qué la gente no quiere estudiar filosofía? Porque es un bicho raro que antes era... Bueno, como anécdota, ¿no? Cuando yo ingresé a la universidad éramos 31, porque empataron el último lugar, y para el segundo año éramos 4. ¿No? Y bueno, yo acabé prácticamente solo, ¿no? Pero eso es algo común en San Marcos, no hay promociones. Pero terminar solo una carrera de filosofía muchas veces es un lujo y otras veces es esta marginación, ¿no? Sí. Entre comillas, ¿no? Porque finalmente no es una marginación, ¿no? Claro, es un lujo relativo, ¿no? Porque los cursos de especialidad en sí son pocos, ¿no? Lo demás se hacía por extensión de matrícula en otras escuelas, ¿no? Pero de todas maneras sí, era un lujo. Pero había gente que digamos, que se gastaba mayores lujos, ¿no? Por ejemplo, los que estudiaban lingüística, filología, que eran pues generalmente un solo alumno en el año. Ah, sí. Y tenían su profesor. Pero imagínense un padre de familia educar a un hijo en San Marcos para ser filósofo que no tiene ningún futuro. Sí. ¿Cómo hizo para su educación? ¿Cómo lidiar con el...? Bueno, en esa época no era que no tuviera, bueno, no tenía ningún futuro porque no le veían el sentido de la carrera, ¿no? Ahora sí ya la han encontrado. He ido a San Marcos y he encontrado salones de filosofía llenos, ¿no? Y en segundo, tercer año, ¿no? O sea, ya la visión es otra de lo que es la filosofía. Nosotros, al menos personalmente, tenía idea distinta, ¿no? Porque los años anteriores había más estudiantil que ahora. Sí. En filosofía me refiero. No, es al revés. Ah, sí. Claro. Y es por una misma necesidad de la sociedad, ¿no? Cada vez, por ejemplo, en Europa ahorita ellos están ayornados a través de los acuerdos de Bolonia, ¿no? Las universidades europeas, y ellos plantean que el pregrado debe ser de estudios generales, ¿no? Con alguna incidencia en la carrera que se quiere estudiar, y salir con que los chicos salgan con un título que sea reconocido dentro del mundo laboral. Correcto. El gran tema es que el filósofo siempre es general. No hay una especialidad específica, ¿sí? Claro, ¿no? Pero es una carrera bien lujosa para mucha gente, ¿no? Sí. Uno quiere ser filósofo, ¿no? Soy un filósofo, da la sensación que es el dueño de la sabiduría, el proceso, claro. Menos todavía con la pinta que usted se maneja. Bueno, que no es cultivada, es ¿no? Pero sí, en esa época se veía así, ¿no? Mi padre, que para descanso médico, me decía, bueno, pues si te vas a morir de hambre, mejor empieza a trabajar de una vez. Entonces, de alguna forma, yo me tuve que costear la carrera, ¿no? Por eso, por otras razones, ¿no? Y yo lo hacía, en esa época no había, pues, fotocopias. Entonces había que hacer los consolidados de los libros que se estudiaba, porque ahí se estudiaba, uno iba a la biblioteca, leía libros, todo, ¿no?
y los consolidaba esos libros. Entonces, todo el gran trabajo era corretear a los amigos de otras escuelas para que me prestaran sus sílabos. Entonces, de eso yo he vivido, ¿no? Con eso me pagó la carrera ahí en San Marcos, ¿no? Claro, que por ejemplo, personalmente, ¿no? Yo renuncié a un trabajo para estudiar filosofía. Claro. Entonces, tu consecuencia es que vas a morir de hambre. O sea, es lo que todos ven y probablemente sea así, pues, ¿no? Pero eso es lo que mayormente no importa, ¿no? Porque se llegue como se llegue, siempre se llega a lo mismo. Claro, ese es el único final, ¿no? Claro. Más o menos entiendo en el sentido de que ya Camus de alguna forma dijo que el único fin es la muerte, ¿no? Sí. Todos vamos a llegar a eso. Todos vamos a llegar a eso, ¿no? Me parece que para eso el filósofo está más preparado que otro profesional. Sí, porque de alguna forma no espera la muerte como aprehensión. Sabe que ya cumplió, y si llegó la hora, llegó. Y un poco para decirlo en peruano, ¿no? Que si bien es cierto pues que nada hemos traído y nada vamos a llevar, pero lo bailado no nos quita a nadie. Lo bailado. Claro. Pero ¿por qué, por ejemplo, por qué el ser humano tiene una sensación de vivir casi eterno, de acumular fortuna? Bueno, trascender es otra cosa, ¿no? Sino Claro. que vivirlo con las cosas materiales ahora, ¿no? ¿A Bueno, qué se debe, no? Había, cuando se produce la reforma, el reformador suizo, ¿no? Por su nombre, que Lora llega a gobernar en esos cantones, ¿no? Decía que como vivíamos en la tierra, hacíamos ser tratados en el cielo, ¿no? Entonces acumular riqueza era una forma de ganarse el cielo. Entonces yo creo que por ahí comienza, ¿no? La necesidad queda, digamos, subjetivamente la gente asume que es así. Pero es una masa humana grande, ¿eh? Sí. Muy pocos extraños son los que nos deshacemos de las cosas y no tenemos mucho interés por ello, ¿no? Claro. Es que es una forma de seguridad también, ¿no? Aunque cada vez es menos segura, ¿no? Antes la gente compraba porque, bueno, ante cualquier problema tenía que vender, ¿no? Pero ahora uno, qué sé yo, pues va a comprar computadoras, a los 2 años ya están desactualizadas, Claro. ¿no? O sea, joyas es de difícil acceso, autos que antes pues tenían un valor largo, ¿no? Ahora ya no. Que antes lo fabricaban por serie, ¿no? Por serie, como decían, para toda la vida. Ajá. En cambio, pues ahora es para 365 días y se acabó. Sí. Máximo 7 años, ya después están totalmente desactualizados, ya sin chatarra. Pero eso también podríamos llevarlo a la parte del conocimiento, que existe una idea de que los antiguos fueron bien preparados y ahora no. No, es que cada uno parte digamos, de bases diferentes, ¿no? A mí me sorprende, por ejemplo, que en filosofía, en la universidad, probablemente en el colegio se crucifica, no estén estudiando todavy Aristóteles, Platón, ¿no? Yeah. Cuando han pasado más de 2000 años, han habido miles de personas mucho más cerca de ellos que nosotros y por lo tanto con mucho mayor capacidad de comprenderlos, que lo han interpretado, ¿no? Entonces, ¿está en desacuerdo de que no podemos leer a los clásicos? No, debemos, pero no como una base teórica del conocimiento actual, ¿no? Yo creo que la filosofía actual comienza con el debate Godin, ¿no? Entre Adorno y Popper. De alguna forma llega hasta nosotros y se expresa de determinadas maneras, ¿no? Por ejemplo, cuando el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEC, define que una investigación para ser reconocida como tal debe acabar en un algoritmo, ¿no? Un poco eso viene de la propuesta de un solo método para todas las ciencias de Popper, que es lo que origina ese debate. Eso sería la investigación positivista. Claro. Pero cuando hablamos de una filosofía, por ejemplo, hablemos de Habermas, de Popper, lo que este hace referencia, siempre te va a llevar una cadena hasta los orígenes, hasta los clásicos. Claro. Ese es el problema, ¿no? Entonces, Sí, pero no llega muy allá, ¿no? Digamos, Popper ni siquiera llega a Comte, llega probablemente hasta Sartre, no más allá. ¿No lo toma en cuenta Aristóteles? No, lo toma como una referencia, pero esa referencia filtrada por Sartre, por Saint-Hippolyte, ¿no? Ya no es
digamos, el Aristóteles original, ¿no? Yo les hago una pregunta. El mito de las cavernas, ¿cómo lo podríamos entender ahora? Dependiendo, ¿no? Porque parece que seguimos siendo el mito de la caverna. Es que uno quiere salir. Acabamos de decir, por ejemplo, en el internet hablábamos de que uno tiene que dejar muchas cosas por querer desarrollarse a sí mismo, porque te está buscando una libertad, ¿no? Claro. Entonces hay personas que se han enseguecido, se han mimetizado acá en Ayacucho y nunca han salido a otro contexto, viven en la caverna, ¿o no? No, porque ellos disponen de un montón de métodos de comunicación y de información, ¿no? Por ejemplo, digamos, la razón de ser el meollo del mito de la caverna son personas que viven encerradas y que un día de repente salen. ¿No? Pero acá no vivimos, ni siquiera mis hijos, los niños, ¿no? De 2, 3 años viven encerrados, ¿no? Tienen de la computadora, adentro tienen un mundo, ¿no? Todo un mundo que van explorando. Pero no es una interpretación un tanto mecánico del mito. No, porque es eso, ¿no? Cuando el otro sale, considera que los que viven arriba son dioses, ¿no? Porque viven en medio de la luz. Contextualizando. Claro. Contextualizando ahora, ¿cómo encontraríamos dioses? Porque todos son fácilmente descifrables. Todos somos fácilmente O descifrables. sea, el mito de la caverna en su sentido original significa es encontrar un dios de la libertad. Claro, y crean el mito de la libertad, ¿no? Así te explica Aristóteles, creo que es el mito de la libertad. Pero las personas que viven arriba son dioses. Obviamente ahora el mito de la libertad ya no es acceder a información, ¿no? Sino poder hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay nuevas corrientes políticas, ¿no? Como el anarcocapitalismo, que de alguna forma se impone en nuestra sociedad, ¿no? Porque acá la empresa es la fuente de toda justicia. Aunque el anarcocapitalismo es bien justificado, ¿no? Para mí podría ser lo más justificado posible, porque ¿de qué me sirve vivir con las normas capitalistas, con las normas sociales, si a mí no me beneficia en absoluto? Claro, ¿no? Entonces tengo que hacer empresa y ver cómo, como lo planteaba más que Nietzsche, Stirner, ¿no? Cómo tengo poder sobre otro hombre, ¿no? Porque la empresa, lo que da al empresario es poder sobre sus empleados, ¿no? Pero ese de poder sobre otro hombre es una lucha constante, me parece. Claro, debería serlo, ¿no? Pero habitualmente no es así como vemos acá, ¿no? Por ejemplo, a raíz de este debate de Plaza Vea, yo pensé que el sueldo mínimo que se pagaba acá era 300 soles. Y me enteré que no, que hay mucha gente que paga 150 o 200 soles a los chiquillos, por ejemplo, que están en las tiendas de Asamblea, y por más de 12 horas de trabajo. O sea, el trabajador no exige sus derechos porque el sueldo mínimo son más de ahora que los 950. 900 y tanto, claro. No, 950, 930, no sé. Por ahí anda, ¿no? Pero con tener sus 150, sus 200 soles están felices, ¿no? Han dado todo su día porque después de eso solo les queda dormir, ¿no? O sea, todo su tiempo productivo por 150 soles. Y a pie. Claro. 12 horas a pie, llegas a casa, es muerto, ¿no? Lógico. Pero si supongamos que a esos trabajadores le damos sus derechos, le enseñamos que está prisionero, trabajando, es un esclavo moderno, pero no le estamos sacando de la caverna. No, en el sentido de que ella lo reproduce, ¿no? Ese es uno de los grandes temas, ¿no? Digamos, los obreros que han logrado construir sociedades socialistas, digamos, lo que han hecho han sido reproducir las formas de relación que había en las empresas en que se explotaban. Y bueno, un poco interpretando también a Marx, ¿no? Porque lo que te dice Marx es que la clase obrera es la clase revolucionaria porque entre ellos comparten toda la producción de un solo objeto, ¿no? Entonces hay un trabajo colaborativo que debe reflejarse en la sociedad. Hasta ahí bien, ¿no? Pero lo que yo no entiendo, sí entiendo, es por qué además también las formas de represión que se dan dentro de la empresa se dan en las sociedades socialistas, ¿no? La sociedad socialista es más represiva que la capitalista. Sí. Pero la gente quiere socialismo. Porque, no, a lo menos.
No, es que siempre hay, ¿no? Ahora se habla de liderazgo, ¿no? Los líderes siempre van a tratar de salir por encima de... Producto del capitalismo. Sí, de la necesidad de comunicación. ¿No? Entonces, al reproducir eso generan una sociedad totalmente represiva y creada en función a mitos, ¿no? Al obrero capitalista le venden el mito de la liberación y al poblador de un país socialista el mito del desarrollo, de la satisfacción de sus necesidades. Yo soy empresario, tengo mis trabajadores y en el sistema socialista estoy condenado porque soy un burgués, aquí ya no se usa ese término, pero por el hecho que soy un burgués, vivo feliz, vivo tranquilo, yo lo dudo. No, es que definitivamente no, porque el hombre es un ser multifacético, ¿no? Que necesita satisfacer su existencia en varias áreas, no solo en la económica, ¿no? Y es un tema, por ejemplo, que en Ayacucho no se ve, pero en Europa, por ejemplo, hay teatros, hay cine, hay ballet, hay pintura, ¿no? Donde la persona puede, además de satisfacer sus necesidades trabajando, puede satisfacer sus otras necesidades, ¿no? De expresión, incluso de integración a grupos sociales, ¿no? Pero bueno, en Ayacucho no se da, pues todo echando el mundo. Claro, ¿dónde desfoga su represión el ayacuchano? Claro, en ningún sitio. Antes era con violencia, ¿no? Un paro, quemaban la municipalidad, el poder judicial y quedaban felices. Ahora ya no. Y entonces necesita un tratamiento bien fuerte de la población ayacuchana para desestresarse y botar la represión. Sí, porque en algún momento va a reventar, ¿no? Y va a ser como, digamos, como lo hacen los psicóticos, ¿no? Cuando no pueden hacer lo que les pide el cuerpo, ¿no? Que comienzan a dañarse a sí mismos. Volviendo a la idea, ¿no? Yo vivo trabajando porque reproduzco, porque me relaciono con el capitalista, no sé quién es el capitalista. Al final no tiene cara. No tiene cara, pues es el banco, o por la ejemplo, cooperativa. un empresario, un multimillonario nunca dice que yo soy capitalista. Más bien está desesperado en buscar capital. Entonces es un error decir un capitalista, un socialista. Claro. No, yo diría, ¿no? Un poco parafraseando a Albert Camus, ¿no? Un hombre rico es el que tiene tiempo. Porque para ser feliz se necesita tiempo, ¿no? Y ese tiempo cuesta dinero, lo que decía Camus, ¿no? O sea, es falso el plantear que era falso que el dinero no era imprescindible para la felicidad. Porque para ser feliz se necesita tiempo y el tiempo cuesta dinero, ¿no? Y ese es el hombre realmente rico, ¿no? El que tiene tiempo para ser feliz. El ocio. Sí. Y es algo que se está recuperando en todo el mundo, menos en el Perú. Acá tienes que sacarte la mugre para tener plata y aparentemente eso es ser feliz. Eso te hace feliz, pero no se puede. Un fin de semana alcoholizado no pasa. O sea, esa no es una felicidad, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero al día siguiente es vacío. Sí, lógico. Es Schopenhauer, ¿no? Claro, y toda la resaca de olvido. Yo quería volver a la idea del mito de la caverna, ¿no? Si yo vivo acá trabajando, por ejemplo, esas personas del 28 de julio, te refieres a mini market, ¿no? Mini market que... No solo hay las tiendas de estos teléfonos celulares, ¿no? Entonces trabajo 12 horas paradito, no sé en su refrigerio qué tiempo les da, y alguien viene y dices, busca tu libertad, exige tus derechos, que el sueldo mínimo es 900 y picos. Claro. Si yo le digo, ¿no lo estoy sacando de la caverna? No, porque en sí esa no es la caverna, ¿no? Digamos, esa persona está parada ahí, ¿no? Hay chicas que están paradas en la puerta de la tienda, ¿no? Están horas y horas ahí repartiendo volantes, llamando a la gente que entre, ¿no? Se están comunicando, se están integrando, ¿no? Quizás eso le hace más llevadero el hecho de ganar tan poco, porque hace amigos,
conoce nuevas, Bien nuevas justificado. experiencias. Sí, una chica así presentable con minifalda está mejor justificada porque le van a piropear. Pero puede ser también hombres, ¿no? Ah, Que claro. también están ahí. Pero entonces, ¿a qué se refería exactamente? Bueno, ¿cómo romperíamos acá el mito, digamos, el circo de la caverna, ¿no? Como yo se lo planteé a Felipe López, ¿no? Hay que pedir que venga Paz Avea. Entonces ellos van a pagarle a su gente más. Claro. Ellos tienen, como está totalmente, digamos, controlado por el Estado, no pagan menos del sueldo mínimo. Ya no puede ser, porque tienen que estar ceñidos al reglamento. Claro, ¿no? Entonces, van a ver pues, porque mucha gente va a conocer a otra gente que va a trabajar en estos mercados, ¿no? Y van a ver que ganan 950 por un trabajo más sencillo, más Con corto. todos los beneficios del caso. Sí, con todos los beneficios, ¿no? Ahí rompemos el mito. Claro. Claro, por eso es que estoy entendiendo cuando hablamos mito de la caverna, simplemente es un mito, ¿no? Claro. Se ha creado, se ha generado, pero en función de eso podemos interpretar de distinta manera en un contexto donde Claro. nos ubiquemos, ¿no? Claro, pero que en la época de los antiguos griegos era totalmente posible, ¿no? Una sociedad esclavista donde el esclavo no tenía ningún derecho más que a la alimentación que le permitía seguir trabajando, ¿no? Pero en este contexto actual, 2018, vale la pena discutir si la gente está equivocada, ni siquiera es Plaza Vea, ¿no? Es un centro comercial, ¿no? Es el nombre genérico, ¿no? Es como cuando uno va a una tienda y ve una señora o una chica que pide que le vendan un colino marca Colgate, ¿no? Ajá. Es así. O base. Claro, una se marca, no sé, ñapancha, ¿no? O sea, Claro, es factible discutir si viene o no viene, vivimos en una sociedad totalmente no, anarcocapitalista. sí, totalmente anarcocapitalista, ¿no? Yo creo que no, que es absurdo discutirlo, ¿no? Y de alguna forma es la manera como se atrinchera la forma tradicional de explotar a la yacuchá, ¿no? Por los pueblos ayacuchanos, ¿no? Entonces te crean todo un mito también en torno a eso, ¿no? Y buscan que la gente los apoye. En sí vivimos con mitos, ¿ah? Sí. Es sí, un sí. mito y mito. Yo creo que sí, por ejemplo, ¿no? Ustedes han prendido ahí del televisor, habrán visto que en todos los noticieros solo se hablaba de Paolo Guerrero. Ahora, el personaje que nos venden es el verdadero Paolo Guerrero, el Paolo Guerrero de carne y hueso. Pero es una estupidez, ¿no? Que Lo la venden, gente... claro, nos venden un mito. Y lo hacen en un momento en que han puesto impuestos a todo y los precios van a subir. Qué coincidencia, ¿no? ¿Es una coincidencia o estaba armado este chombo? Yo no sé, yo creo, por ejemplo, que no creo que la FIFA haya participado en esto, pero que estos sí han sabido calcular el momento y soltar el paquete, ¿no? Claro, porque es un impuesto selectivo, pero subió todo. Sí, sube todo, lógico, porque suben los combustibles. Claro, acá en Ayacucho el pasaje subió a un sol, ¿no? Pero creo que no han bajado, ¿no? O sea, tengo esa impresión. Claro, pero justamente yo volví de ir a Lima y veía, ¿no? De que en Lima los feriados se duplica el precio, pasajes, y nadie protesta, ¿no? Nadie protesta. Y acá es el mismo costo cualquier día, ¿no? Pero resulta que el feriado un sol, ¿no? Sí. Entonces también ya estamos viviendo en un capitalista, anarcocapitalismo. Claro, ¿no? Y de pequeños capitalistas, que son más voraces que los grandes capitalistas, ¿no? Porque tienen que tener sacar un mayor plusvalor a su instrumento de producción, ¿no? Entonces, pero esos mitos, bueno, que ya todos son mitos, ¿eh? Claro, es lo que yo les explicaba a los chicos, ¿no? Las pocas veces que me han invitado a la San Cristóbal, ¿no? Decía, pero hasta la patria es un mito, ¿no? Eso sí es un mito. Claro. Exageradamente un mito, es un estúpido de que la gente pobre que dice amo mi patria, mi país, y un gran mito es el deporte actual, que el Pablo Guerrero, el peruano, está dolido, es una estupidez, ¿no? Claro. Entonces aquí le interesa eso, es un jugador que gana plata, Claro. que está jugando a su puesto, cuántos millones está perdiendo ahí a los bolsillos, ¿no? Y lo peor que antes desmenuzaban la carrera de Pablo Guerrero, pues si no es tan gran jugador, ¿no? O sea, Claro. pero, ¿no? Entonces, y además, ¿no? O sea, el poder necesita mitos así, ¿no? Entonces va ayer, creo que el primero que fue a ver fue a Vizcarra, el presidente, ¿no? Y de alguna forma el presidente lo hace venir para consolidar su poder.
ante la población, dice, sí, es amigo de Paolo, lo va a apoyar a Paolo y todos felices, ¿no? Pero al final pues ni siquiera moverá un dedo, ¿no? Porque no puede hacer poco. Porque la FIFA es un estado dentro de un estado. Claro. Nadie se mete, tiene sus propias normas, sus propias leyes. No tiene nada que ver con el gobierno. Y es una super empresa, ¿no? Es una empresa más rentable, ¿no? Es una línea vertical de autoridades que pues, difícilmente uno puede acceder a ese sistema, ¿no? Claro, claro. Pero vivimos loando y alabando a ese sistema que desconocemos nosotros. Totalmente. Pero bueno, pero que a través de eso nos va manejando. Pues, ¿no? Por ejemplo, inicialmente no veía fútbol, no me gustaba, ¿no? Pero de repente me encontré que si no veía fútbol, no tenía que conversar con la gente con los amigos. Con los amigos y que estaba perdido, pues, ¿no? O sea, la gente hablaba, qué sé yo, de alianza, ¿no? Bueno, tenía que enterarme del asunto, cómo era, ¿no? Parece que nosotros vivimos estupidizados, ¿no? Porque todas las personas con quien te conversas, efectivamente, no hay gente que encuentres con que realmente puede conversar, ¿no? Sí. Hablan de fútbol y estás un hecho un idiota porque no conoces nada de lo que está pasando. Bueno, Claro. mañana lo veré. Con el mito del momento, ¿no? De la, qué sé yo, de la modelo de esta guerra que se metió con un jugador y todo el mundo habla del jugador y la modelito, ¿no? Y bueno, ¿y a ti qué te importa? Pues al final, pero están metidos en eso. Pero eso estamos hablando de un sistema capitalista que existen los líderes que se han formado también con mitos y todos los personajes, pero ¿por qué tanta desesperación de las personas del otro extremo, de las izquierdas? Ellos son los que más mitifican a los personajes, ¿ah? Sí, sí, Por ejemplo, Marx, 200 años, bueno, ya, claro. Yo además le reconozco muchas cosas, ¿eh? Creo que la vigencia de su pensamiento está, digamos, en la permanencia de la lucha de clases, como que lo he visto así, que no es muy evidente, pero está. Y segundo, en el carácter cíclico de la economía capitalista, ¿no? Es algo que no han podido romper y que está dentro del sistema marxista. Pero más allá, Marx no es una religión, ¿no? Y es un método de estudio. Acá lo convirtieron en religión. y muchos lo consideran que Marx es un neo-hegeliano, ¿no? Sí. Sí, lo es, Claro. lo es. Incluso, ¿qué te digo? Los neomarxistas, ¿no? Como los de la Escuela de Frankfurt, son súper hegelianos, ¿no? Claro. ¿No? O sea, incluso los grandes aportes de Adorno a la concepción dialéctica, ¿no? Se basa en Hegel, ¿no? Decirte que la dialéctica no solo es, pues, no te lleva todo hacia arriba, sino te lleva también hacia abajo, ¿no? Una, y que los procesos dialécticos no se agotan cuando se genera la síntesis, ¿no? Sino que siguen vivos en el nuevo proceso, ¿no? Entonces, eso es totalmente hegeliano. Pero Marx es un ingrato por no tomar mucha referencia a Hegel. Claro. Pero bueno, la gran referencia, pues, ¿no? Hegel era, como dicen, como él mismo lo dijo, ¿no? En la introducción a su fenomenología del espíritu, ¿no? Este es el principio y el fin de todo, es el círculo de círculos. Entonces, y es cierto, ¿no? De ahí salen pues todas las escuelas marxistas, no marxistas, de izquierda, antiizquierda, de derecha, todo va saliendo de ahí, ¿no? Los positivistas, todos. La teoría de falsabilidad de Popper la proposición, ¿no? Es una propuesta totalmente hegeliana y marxista. Claro, porque Hegel muere, ateo el Big Bang. Sí. Claro. Un poco, por ejemplo, ¿no? Cuando Descartes comienza a decir, diciendo que él duda de todo, ¿no? Porque esto es su sentido orgánico, y basándose no en observaciones propias, sino en los trabajos de Newton, ¿no? Un poco la gente queda desconcertada, ¿no? La mayoría prefieren mantenerse al margen del asunto y seguir siendo escolásticos, ¿no? Pascal le pone el método, ¿no? Pero sigue así hasta que aparece que te da una explicación universal, ¿no? Marx tiene realmente un libro, sí, todo es crítica. Sí, no, el Capital es un estudio. Sí, pero también es crítica a la economía. Claro, pero es sorprendentemente, ¿no? Y para mala noticia para nuestros marxistas, Marx no critica la plusvalía, la considera necesaria porque si no, no habría reproducción económica.
Pero esa plusvalía en una sociedad comunista, el Estado tiene que generar plusvalía. Claro, el tema de Marx es, o digamos la crítica de Marx es la apropiación de esa plusvalía. Él plantea no el Estado, ¿no? Sino dice la apropiación de la plusvalía debe ser social, ¿no? Pero ¿quién lo administra? Ese es el gran debate posterior, ¿no? Lenin con su nepla lo convierte al Estado en administrador, ¿no? Pero Milovan Digilas, el ideólogo del socialismo yugoslavo, te dice que no, que estás creando una nueva clase, una nueva burguesía, que llaman burguesía burocrática, ¿no? Y que más bien deben ser las cooperativas. Esa de la administración de la plusvalía estatal que no habla Marx. Claro, no habla Marx, eso no se mete, ¿no? Claro, debería de haber dicho algo, ¿no? Claro. Porque por lo menos quien administra la plusvalía, pero que denuncia habla de la plusvalía que genera riqueza, pero en una sociedad comunista sin plusvalía no se puede vivir. No hay economía sin plusvalía, ¿no? Claro. Nadie produce dos para ganar dos, ¿no? Porque tendría que volver a producir dos y él como productor quedaría fuera del circuito y por lo tanto no sobreviviría. ¿Te das cuenta? Claro, entonces se quedó ahí. O sea, ya Lenin de alguna u otra forma procesó y dijo que el Estado debe ser el administrador y lo hizo, ¿no? Lo hizo, claro, la NEP, que era una política transitoria pero que se volvió permanente. Claro, pero esa misma, el administrador de la plusvalía estatal también se convierte en el fondo una administración burguesa, ¿no? Un nuevo burgués, claro. Es una burguesía dentro de la sociedad comunista porque también tienen ciertos privilegios Claro. para administrar. En el sentido, no burgués, en el sentido de que no participa directamente de la producción, pero se beneficia de ella. Ajá, claro. Entonces, ¿esto está justificado en una sociedad socialista? Bueno, ellos lo ponen como una necesidad, pero no es así, ¿no? No es así que la mayoría han caído, ¿no? Porque si Marx no plantea mucho el sistema político como debería de ser, ¿ah? Claro, incluso en el manifiesto comunista, lo que él te habla de la necesidad de que ese plusvalor sea administrado socialmente. No habla del Estado, ¿no? Habla de la Liga de los Comunistas, del partido, pero con una forma de que alguna vez el obrero pueda administrar a través de sus organizaciones el plusvalor que genera. No habla del Estado, incluso niega el papel del Estado. Cuando él te habla de la sociedad comunista, ¿cómo se llama el otro libro? En el 18 Brumario de Luis Bonaparte, ¿no? Te dice, pues bueno, van a llegar al comunismo, llegaremos al comunismo cuando seamos ángeles. Ángeles refiriéndose a divinidad. Claro, en el sentido de personas que teniendo lo básico para vivir no ambicionen más y que estén dispuestas a dar el tiempo que les sobre en beneficio de eso. Pero realmente podemos educar a los seres humanos en ese concepto de homogeneidad en el pensamiento. A ver, ha habido un experimento que hizo la Comunidad Europea en un pueblo de Namibia y en un pueblo de Pakistán, ¿no? A todos los pobladores de estos pueblos les pagaron 800 euros mensuales durante 4 años. Inicialmente era bacán, pues, ¿no? Tenías tus 800 euros, celebrabas, festejabas, una gran fiesta, ¿no? Pero poco a poco se dieron cuenta que tenían que ir trabajando. Se eliminó la competencia canibalesca que acá nos impone, ¿no? Como competitividad, ¿no? Y comenzaron a trabajar asociadamente para producir y vender a sus vecinos, ¿no? Fueron ampliando sus negocios porque ya tenían, pues, con 800 euros tenían más que asegurada su existencia, ¿no? Cuando a los 4 años la Comunidad Europea les quita el subsidio, no lo siguieron. Y siguieron organizados así, ¿no? Un poco lo que te plantea justamente brillante de la televisión, el autor de los juegos no competitivos, ¿no? La teoría de juegos no competitivos, ¿no? Cuando habla de las palomas no es que todas se pelean por un solo grano, ¿no? Sino se reparten espontáneamente el espacio y los granos, ¿no? Eso es lo que comenzaron a hacer ellos, ¿no? Comenzar a colaborar y a ser competitivos frente a los demás. Y es lo que hacen, pues, los países, los tigres asiáticos, con una fuerte participación del Estado, ¿no? Entonces, se logró eso. En este momento y desde el año pasado, Finlandia paga a cada finlandés, por el hecho de ser finlandés, 1.300 euros mensuales. ¿Ya?
Francia está pidiendo igual, que le paguen por lo menos lo mismo los franceses, ¿no? Porque tienen, para el alegato de los trabajadores franceses, para pedir lo que ellos llaman la renta básica, ¿no? Es que tienen que enfrentar al mundo de robots, que ya se viene, ¿no? Entonces necesitan eso. Y probablemente sea real, no sea cierto. ¿No? Tenemos que dejar de pelearnos entre nosotros para competir con un problema más grande, ¿no? En este caso es el de la inteligencia artificial. Claro. Por esa experimento es una sociedad capitalista. Sí. Pero en una sociedad Nadie lo va a comunista, negar. en una sociedad comunista, educarlo a la gente que solamente gane y tenga dinero para sus satisfacciones mínimas, Claro. ¿es posible en una sociedad? No, ahí ya tienes el dinero para tu sociedad, para satisfacer tus necesidades básicas, ¿no? 300 euros en Finlandia les alcanza para alimentarse, vestirse y probablemente ir al teatro y comprar libros, ¿no? Pero podría funcionar en una generación, pero las generaciones posteriores no van a querer 800. No, las posteriores comienzan a articularse entre ellos, pues, ¿no? Ya dejan digamos, a los de Namibia, ¿no? Que eran todo en el África, ¿no? Gente, digamos, muy primitiva, digamos, ¿no? Pues se lo pasaban de borrachera en borrachera felices, ¿no? Pero de pronto comenzaron a asociarse entre ellos para ganar más, ¿no? Pero ya no enfrentándose entre ellos, sino contra los productores vecinos, ¿no? Claro, por eso si volvemos a la idea inicial, esas sociedades socialistas comunistas, ¿no cree que siguen siendo mitos? Sí, son mitos actualmente, ¿no? O sea, cuando me hablan de Cuba, por ejemplo, bueno, Cuba ha logrado algunas cosas que son muy interesantes, ¿no? Cuba actualmente no vive de la caña de azúcar, sino de la exportación de medicinas, ¿no? Una industria farmacéutica muy desarrollada, y eso le permite desarrollar y darle, por ejemplo, a todos los cubanos una canasta familiar, ¿no? Que les permite vivir. Entonces, cuando nosotros nos dicen, uy, ganan $50 al mes un médico, ¿no? Claro, pero recibe su canasta, ¿no? Y con esa canasta ya cubrió sus necesidades básicas. Claro, pero tendrían que estar bien educados desde la infancia para no tener una ambición exagerada, ¿no? No, la idea es que la ambición no es mala. La cosa es que la ambición tiene que ser compartida, ¿no? Y la ambición no solo es hacernos más ricos, quizás también sea hacernos más juntos, hacernos más bellos, hacernos más perfectos. Hay tantas opciones, ¿no? Pero en la visión económica, En la parte económica es hacernos más ricos, claro. porque acá lo que prima es más la ambición económica sobre todas las cosas, ¿no? Claro, porque estamos en una sociedad donde la competitividad se ha puesto como se ha endiosado, ¿no? Y es una forma de competitividad que deriva directamente del canibalismo, ¿no? Totalmente primaria, ¿no? Y que ya no se ve en el mundo, pues, ¿no? Te vas a Corea, por ejemplo, te vas a China. El tema es, bueno, cómo trabajamos juntos para exportar y traer divisas, ¿no? Pero es cómo trabajamos juntos. Y el Estado te pone las reglas. Samsung comenzó a producir autos. Y el Estado le dijo que no. Los bancos le cerraron los créditos a Samsung para producir autos, ¿no? Es lo mismo de lo que pasa ahora, ¿no? Que Venezuela, Cuba fueron cerrados por sus propios vecinos. Sí. ¿Por qué? Porque no va con mi línea de política, porque no se puede vivir cerrándose del mundo. Claro, el problema es también de la agresividad de estas sociedades, ¿no? Ambos exportaban su revolución, ¿no? Entonces, una de las grandes causas de la crisis venezolana es que gran parte del superávit considerado logrado en la época de oro se distribuyó entre Argentina, Bolivia, Nicaragua, ¿no? Y a los venezolanos llegó muy poco, ¿no? Tampoco que no pudieron desarrollar capacidades productivas alternativas al petróleo, ¿no? Y ahora que se cayó el petróleo, bueno, se cayó todo por ahí. ¿Y cómo sanar, cómo solucionar los defensores de la política marxista, de la administración económica, que es lo más fuerte? Claro. A veces algunos dicen, no, Marx escribió sobre la familia, pero su familia era un desastre. Sí. Marx escribió de economía, nunca tuvo plata. Marx escribió de trabajo porque nunca trabajó. No, pero es que los trabajos de Marx sí, pues... Bueno, trabajo intelectual, claro, trabajo productivo. Y el trabajo intelectual casi no es remunerado ahora, pues. Sí.
En ningún momento, me parece, ¿eh? O sea, ¿quién te paga por estudiar, por leer un periódico? Nadie te paga, ¿no? No, pero en este momento y en algunos lugares, ¿no? Mi padre estuvo de médico, se fue a México, ¿no? Y a un congreso donde se encontró con médicos norteamericanos y europeos y le dijeron que los que administraban los hospitales en esos países no eran médicos, sino eran filósofos. Porque Wow, tenían interesante. una visión general del problema, ¿no? Claro. Entonces, es algo que me imagino que en algún momento llegará acá, ¿no? Entonces tendremos chamba, estaremos felices. No, mientras tanto hay que seguir arreando, ¿no? Uy. Claro. Sí, imagínate, José, director del Hospital Regional de Ayacucho, profesión, filósofo. Pero por ejemplo, cuando yo estaba en San Marcos, el rector de la UNI era un filósofo, ¿no? Un español filósofo. Y lo llevó bien. Porque más que los ingenieros tenía una visión de la necesidad de la ingeniería. Sí, pues porque eso, bueno, siempre se le cita a Marx, ¿no? Que en última instancia lo que determina es la base económica. No sé si realmente lo dijo porque nosotros leemos las traducciones de trabajo, de libro, ¿no? Porque eso es nuestra fuente. Claro, esa es una conclusión leninista de los textos de Marx, ¿no? Claro. Pero el mismo Marx no lo dice. Él una vez pasada ponía de que en el Facebook, y lo dije por radio también, de que la marcha por la vida que iban a hacer era justo el día que se cumplieron los 200 años del nacimiento de Marx, ¿no? Porque Marx había explicado la vida de sus relaciones económicas, ¿no? Y por eso la marcha por la vida era celebrando a Marx. Pero realmente debemos luchar por la vida en ese sentido, o cada uno lucha por su propia vida. No, es que el tema de la marcha por la vida pues, es un poco ya los últimos pataleos de grupos religiosos que, como no pueden ya explicar el mundo, digamos los otros matices que tiene el mundo, tratan de agarrar, de mantenernos sujetos con el tema de la sexualidad y la familia. Pero no justifica por ningún lado, ¿no? No, sí. Porque finalmente, no sé, pues no podemos decidir por nuestra vida. No, es que lógico, la iglesia no puede decidir dentro de estos marcos, el Estado te dice también dentro de estos marcos, ¿no? Si los rompes eres un delincuente, ¿no? Y o eres un apóstata para la iglesia. Pero vivimos en un estado laico, pero existe una religión oficial que es la Claro. católica, debería de ser eliminado, ¿no? Para Sí. que no exista beneficios económicos, sobre todo en la religión católica, no solo, incluso beneficio ideológico, ¿no? Puesto que se enseña el curso de religión, ¿cómo te puede enseñar una fe en una institución pública? Claro, no, y lo bravo es que el tema es del concordato, ¿no? De los años 30 que se ha ido actualizando, pero que mantiene su vigencia, ¿no? En el Estado está obligado a pagarle el sueldo a todos los sacerdotes, ¿no? Que al final son agentes de un Estado extranjero, ¿no? Está obligado a ver por el mantenimiento de los centros religiosos. Está obligado a pagar los profesores de los colegios parroquiales. Claro. Acá a los dos colegios salesianos les pagan la planilla total. Y sin embargo cobran y creo que son los más caros de la ¿No? Esos son, lo que dices es interesante, ¿no? Los sacerdotes son agentes traficantes de la fe. Sí, no, además que claro, la fe es un pretexto para enterarse de cosas que me imagino que informan a su estado, al estado que representan, ¿no? Y cosas que probablemente sean negociadas por ese estado con grandes empresas. Generalmente a los de filosofía, a los que estudian filosofía, los filósofos se le atribuye de que tienen una conducta atea. No, bueno, hay filósofos también muy religiosos, ¿no? Ahora que estamos trabajando este tema con la gente de la católica, encuentras gente que son filósofos, pero muy religiosos, ¿no? No solo son ateos. Concuerda de alguna u otra forma porque más apunta a la teología, ¿no? Ya que la teología es una profesión, porque el sacerdocio es una profesión al margen de ser una fe, ¿eh? Y es un largo debate también, ¿no? Porque para los teólogos la filosofía es la sierva de la teología, ¿no?
para los filósofos la teología es una parte de la filosofía, pero es solo una parte. Una parte que incluso en muchos casos puede ser prescindible, ¿no? Sorprendentemente en países capitalistas, ¿no? Como Suecia, por ejemplo, un 90% de ateos, ya, el teológico es absolutamente secundario. Pero nosotros en Ayacucho, en el Perú, en pleno año 2018, saliendo a la manifestación de lucha por la vida, Claro. ni en época de sendero. Claro, ¿no? Y en época de sendero, ¿no? No te digo, ¿no? Porque además la gran masa, te dicen en Lima, hemos movido casi 1 millón de personas. Es cierto, pues, pero la gran masa son escolares que van obligados. Y acá también, escolares que han ido obligados. Debería estar penado, ¿no? Lógico, porque además las leyes peruanas prohíben el uso de menores de edad en manifestaciones políticas. Y esta era una manifestación política, pues, aunque Cipriani nos tache de ignorantes. Y que ¿Cómo relacionar en ese sistema el mito de la caverna? Bueno, es que la caverna es el oscurantismo que trata de imponer la iglesia a la gente, ¿no? Pero la gente se le dispara, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Por ejemplo, ¿no? Hablar de los misterios, de la Virgen María ahorita a un estudiante del colegio, ya, pues es absolutamente inútil, ¿no? Porque el estudiante por lo menos dirá, bueno, y después que nació Cristo, dejó de ser virgen. Al menos después del nacimiento ya dejó de ser virgen, ¿no? Entonces ya no tiene la masa que durante la colonia el gran debate fue de si Adán tuvo ombligo o no, porque si lo hizo Dios, fue el primer hombre que no estaba ombligo, pero lo hizo pues según la doctrina oficial de la Iglesia Católica, lo hizo completo, perfecto, después no sufrió ningún cambio, entonces tenía que tener ombligo, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Le gustaría mantenernos en ese debate, ¿no? De si Adán tuvo ombligo o no lo tuvo. Por eso es que, pero la religión, la fe, es imposible que desaparezca porque nuestra desesperación del hombre es por la existencia, el miedo a la muerte, a la vida misma, al envejecimiento, el caos, la soledad en este mundo hace que uno se desespere por sí mismo, ¿no? Claro, pero te das cuenta que eso es algo cultural, ¿no? El miedo a la muerte, porque al final de cuentas tú sabes que es natural que te va a pasar, que de todas maneras te va a pasar, ¿no? Al menos mientras Google no logre encontrar la solución a la muerte, porque dice que en 20 años lo va a encontrar, ¿no? Nos va a pasar de todas maneras, ¿no? Entonces te crean pues el pecado, te inventan el pecado, ¿no? Te inventan, que te digo, las cosas que haces mal, ¿no? Que te inventan un cielo, un infierno, que te vas a ir por pecador. Entonces comienzas a tener miedo a la muerte. Piensa, por ejemplo, ¿no? Los guerreros de Alejandro Magno. Esa gente no tenía concepto de pecado y asumían la muerte como algo natural. Porque si yo vivo en esta tierra ya en crisis, en caos, que es desesperante también para cuando uno analiza esta vida, ¿Sí? es caótico y bueno, ninguno de nosotros hemos querido nacer, pero ya estamos acá. Entonces vivo temeroso de la vida y después de muerto también voy a vivir así caótico. Es una idea. Sí, claro, primero que si después de muerto vas a vivir, ¿no? Probablemente los peruanos prehispánicos, para ellos la muerte se acababa, ¿no? La trascendencia estaba en tus existencias simultáneas, ¿no? Vivías en el mundo de arriba, en este mundo de abajo, ¿no? Probablemente nosotros seamos el de abajo y hay otro mundo del medio, más arriba, ¿no? Pero eran pues existencias simultáneas, era tu misma existencia, que se acababa al momento de morir. Pero esa creencia de que el mundo de abajo es por desconocimiento de que la Tierra está girando en el espacio, ¿no? No, porque si uno sigue cavando podría llegar al otro lado. Claro, pero es un criterio ontológico, ¿no? Tu mundo de abajo no es porque haya un mundo subterráneo, sino porque, digamos, es tu espíritu que vive en otra realidad, ¿no? Y arriba igual, no es que en el cielo hay otro mundo, sino que vive tu espíritu, tu otro espíritu, para ponerlo en términos occidentales, vive otra realidad.
Por eso los brujos, cuando quieren hacer un daño, enterran un bulto en el cerro para afectar al de arriba, y al afectar al de arriba te afectan a ti, ¿no? O lo hacen en el agua, ¿no? Para afectar al de abajo, de manera que al afectar al de abajo te afectan a ti también. Pero ¿por qué? Bueno, no sé pues cómo hemos aprendido a ser malos, porque hacer hechicería, brujería es hacer maldad a otra persona, ¿no? Bueno, es que eso de ser malos y ser buenos Y es se relativo. relaciona bastante, claro, es bien relativo, pero se relaciona bastante con la filosofía, ¿no? Por ejemplo, si yo hago un pagato o algún conjuro, porque estoy creyendo una especie de una filosofía de fe, de hacer daño a alguien, ¿no? Es algo inexplicable, ¿no? Pero estoy practicando una función ideológica. Claro, el tema es que, no sé, yo lo veo como un tema de respeto al medio ambiente, ¿no? Hagas este pago para hacer algo, ¿no? Por lograr algo. Ahora, hacer daño es otra cosa, ¿no? Cuando te hacen tus bultos, ahí los entierran, ¿no? O los tiran al agua. Eso sí es hacer daño, ¿no? Pero es un arma. Dentro de no sé, de una moral prehispánica, que debió haberla, pero no sé, nunca llegó a sistematizarse, ¿no? Por lo tanto, su existencia me parece dudosa ahora, ¿no? Eso no sé si era bueno o malo, si lo consideraban bueno o malo, o era un arma, ¿no? Que podías usar. Pero a veces era en intereses de grupo. Por ejemplo, acá, ¿no? En la sociedad actual siempre tiene el Estado su Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación. Igual tú ves en la cultura pre-inca, sus ministerios, pero no con el mismo nombre, que se dedicaban a mantener las creencias, esas formas de hechicería, ¿no? Que te permiten sostener te permiten sostener al Estado, ¿no? Porque de alguna forma el Estado, como está ahora, está basado en una serie de creencias que se difunden a través de la educación, ¿no? Y la educación siempre ha sido eso, ¿no? La recomposición de la fuerza de trabajo a través del tiempo, ¿no? Pues siempre hablamos de que la educación va a mejorar, ¿y esto dónde va a mejorar? ¿Tiene algún límite? Es que eso no, claro, es que tiene un problema, tiene que ver con la visión que tenemos del Perú, ¿no? Si decimos que el Perú es un país minero, ¿no? Diremos que Pues ahí, terminando la conversación sobre la filosofía, ¿no? Ese de la existencia humana, del miedo. Para mí, el mayor problema del ser humano, para mí mismo, es el miedo a la muerte, a la vida misma, que me hace que posiblemente exista otra vida, ¿no? Pero aunque es psicológicamente incorrecta, no es una falacia, de que después de muerto tener que revivir para decir otra vida, ¿no? Claro, tenías que comprobarlo, ¿no? Ahí, como en Estados Unidos, sucede que el uso de armas es libre, ¿no? Todo el mundo posee armas. Hay una propiedad grande que ha puesto un aviso allá en Nebraska, creo, en Arizona, ¿no? Donde dice, ¿crees en otra vida? Pasa y compruébalo. ¿No? Y es un poco así, ¿no? O sea, tienes que morir primero para probar esa existencia. Algunos dicen que hay escapes, ¿no? Que cuando entran en estado de coma avisoran un poco futuro, pero su futura vida. Pero yo no creo. No, pero esa es alucinación, ¿no? De que prácticamente es perder la conciencia y es una alucinación normal de cualquier ser humano, ¿no? Sí, claro. Pues no podría ser que uno regrese a otra vida, ¿no? Muy bien, hemos estado con José Escobar, que es un filósofo Según es el título, filósofo profesional. que, bueno, todos somos filósofos de la vida, ¿no? Pero es uno sistematizar la filosofía es interesante y conversarlo es un tema inacabable, ¿no? Porque, como dices, ¿no? Que tengo que ver partido de fútbol porque si no tengo de qué hablar. No tengo cómo relacionarme con los demás. Ajá. Y para relacionarnos con los filósofos, con la filosofía y con la sabiduría hay que leer. Claro. No hay otro camino, no hay otra receta que pues, la lectura misma. Claro. Bueno, mira, León Felipe, el poeta español, decía que la poesía era antes que la filosofía porque la poesía nace con el primer ay, ¿no? En cambio, la filosofía nace con el primer raciocinio, ¿no? A partir del reconocimiento de una necesidad. Entonces, las necesidades que tengamos, ¿no? Ya sean económicas, ya sean sentimentales, ¿no? Ya sean religiosas, nos van a llevar siempre a la filosofía, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. En la siguiente Gracias, hablamos de Manuel. la filosofía existencial y de la educación, que es un tema muy importante ahora que nos hemos variado del menú. Muchas gracias. Claro, Muy amable. ok. Gracias a ti.